Lascano y el día de hoy les traigo una nueva técnica de balayage que sé que les va a encantar. En esta ocasión vamos a realizar este tutorial en un cabezote, es cabello 100% natural, pero quiero explicarles de manera muy fácil cómo se realiza este procedimiento. Y recuerden, la base del aprendizaje siempre va a ser la práctica. Esta coloración va a permanecer todo el 2021, ya que son tonos que dan mucha luz al rostro y es una técnica de color que la puede llevar cualquier persona de cualquier edad. Si tú tienes canas y quieres darte un toque más jovial, te recomiendo ampliamente esta técnica. Vamos a iniciar con este tutorial. Quiero que vean cómo vamos a realizar nuestra primera sección. Va a ser en forma circular o círculo en toda la cabeza. Vamos a guiarnos por la sección de la oreja. Vamos a empezar así y vamos a hacer un círculo en toda la oreja. Quiero que vean cómo está esta nuestra primera sección. La parte baja de la nuca son como 6 centímetros. Y enfrente lo vamos a separar con una V pequeña y sobre esta área vamos a iniciar nuestro trabajo. Con la fórmula que vamos a iniciar va a ser 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante en crema de 20 volúmenes más la mitad de ampolleta terapia intensiva. Recuerden que por cada 3 tapas de polvo de colorante van a utilizar la mitad de la ampolleta. Vamos a empezar nuestra decoloración por la parte baja de la nuca. Quiero que vean cómo vamos a realizar este procedimiento. Toda la parte baja de la nuca la vamos a decolorar con líneas muy delgadas sin tocar el crecimiento. Vamos a aplicar el decolorante casi llegando al crecimiento y vamos a trabajar primeramente un lateral de la misma manera. Quiero que toda la nuca baja me quede decolorada. Quiero que se vea el efecto de color en toda la nuca baja. Es importante que las secciones las realicen lineal y que sean muy delgadas. Si ustedes realizan las secciones muy delgadas, no van a correr el riesgo de que el cabello les vaya a quedar manchado. Es importante que cada vez que vayan a aplicar el decolorante lo hagan, pero con líneas muy delgadas y así van a obtener un trabajo en óptimas condiciones. En esta ocasión me está ayudando mi hija Paulina. Pronto se las voy a presentar. A ella casi no le gusta salir a cuadro, pero quiero que la vean porque trabaja muy bonito. Me gusta mucho cómo trabaja y quiero que la conozcan. Quiero que observen que Paulina en ningún momento está llegando al crecimiento. Aplica el decolorante de una manera saturada, porque es importante que esté bien saturado. Se envuelve el papel y lo deja. Está utilizando una tabla dura negra. Esta tabla le ayuda a ella a hacer la aplicación de una manera más firme. Toda la parte de la nuca baja la hace de esta manera. Una vez que termina la parte de atrás, se pasa a la parte de enfrente y hace el procedimiento de la misma manera, sacando líneas muy delgadas y sobre estas aplica el decolorante. Si ustedes observan, aquí ya ella está sacando las líneas ligeramente en diagonal y no está llegando al crecimiento, porque recuerden que este es un trabajo difuminado que al final, al momento de aplicar el matiz, lo vamos a difuminar para que el crecimiento quede más oscuro. Ambos laterales los trabaja con la misma técnica.
vez terminados los laterales, Paulina empieza a trabajar la parte media de la cabeza y hace primeramente una sección delgada y sobre esa sección hace un ligero entresacado, zigzag, como ustedes lo quieran llamar, o picado, como ustedes gusten llamarlo, como ustedes lo conozcan, y deja algunos cabellos oscuros por fuera. Solamente el cabello que ella separó es al que le aplica el decolorante. Toda la parte de atrás hasta la coronilla utiliza la misma técnica. Saca su línea y después hace un ligero zigzag en el cabello y deja el resto del cabello por fuera, y lo que separó le aplica el decolorante, y así se va sucesivamente hasta llegar a la coronilla. Si ustedes observan en esta modelo, en este cabezote, Paulina no está utilizando crepé ni en la parte baja de los laterales ni en toda la parte de atrás de la cabeza. Es importante que se fijen en esos detalles. Al llegar a la coronilla, Paulina pasa a los laterales y empieza a seccionar en diagonal de la misma manera y saca el cabello al cual le va a aplicar el decolorante y deja el resto del cabello por fuera. Quiero que observen que aquí ya tomó el cabello del flequillo, ya está trabajando con él, hace la línea en diagonal, separa el resto del cabello, hace el zigzag, el punteado, la separación, como ustedes lo conozcan en su país, deja el resto del cabello y aplica el decolorante. Aquí nos está haciendo crepé. Muchas personas no quieren trabajar con crepé. Es por esa razón que hice este tutorial, para que tengan ustedes más opciones de trabajo y que puedan realizar procedimientos sin tanta complicación. Este es un procedimiento muy sencillo de elaborar, que no van a tener mayor complicación al momento de lavarlo. Aquí es muy importante a la hora de darle color a este procedimiento. Es la clave para que este procedimiento les quede impecable. Quiero que observen, Paulina sigue trabajando toda la parte alta de la coronilla en diagonal, guiándose por la sección que vieron al principio del flequillo. Pasa al siguiente lateral y hace el mismo procedimiento. Quiero que vean más que nada la altura de las secciones. Es muy importante que revisen la altura de las secciones. Próximamente vamos a tener cursos en línea. Quiero que estén muy pendientes, porque van a ser cursos de colorimetría para principiantes, van a ser cursos para profesionales ya avanzados, para que ustedes puedan hacer todas las preguntas que gusten mediante este tipo de clases. Van a tener un costo, porque tengo que comprar pues bastante material, tengo que comprar cámaras, tengo que comprar proyectores, tengo que comprar bastantes cosas, y es mucha la gente que necesito que me apoye para ese tipo de cursos. Así es que sí van a tener un costo, porque la verdad sí se necesita hacer bastante inversión, y quiero por medio de ellos recuperar todo lo que vaya a invertir para seguirlos apoyando a todos ustedes. Espero que me puedan apoyar con esos cursos inscribiéndose, y sé que van a ser muy productivos para todas ustedes que quieren avanzar en las ramas de color, en las ramas de corte de cabello, en todos los temas que vamos a ir viendo. Pero vamos a empezar poco a poco, porque quiero que, al igual que yo, muchas dicen, ay Betty, quisiera llegar a ser tan profesional como tú. Sé que lo pueden lograr, y esto se debe a que ustedes se estén educando constantemente. Vamos a dar, una vez terminado de aplicar todo el decolorante, vamos a dar un tiempo de pose natural. Como es un cabezote, no le aplicamos calor, le vamos a dar un tiempo natural de 40 minutos.
Pasado el tiempo de pose, es importante revisar mecha por mecha cómo va la aclaración. Es importante ver que esté perfectamente saturado el cabello y si es necesario, pues volvemos a dejar más tiempo de pose, pero aplicando más producto, porque recuerden que el tiempo de activación del decolorante es máximo 40 minutos. Si ustedes no quieren lavar y el cabello está en muy buenas condiciones, pueden volver a hacer una nueva aplicación sobre la que ya tienen y se vuelve a activar el decolorante. Es lo que está haciendo Lupita porque necesitamos más aclaración. Estamos volviendo a aplicar decolorante y lo vamos a hacer en todo el cabello. Una vez terminado de aplicar el decolorante, vamos a darle un poco de calor porque se está tardando mucho la aclaración. Recuerden que este es un cabezote y la aclaración se da como más lenta y necesitamos un poco de apoyo y es por eso que le vamos a dar un tiempo de pose de 20 minutos más con calor. Pasado ese tiempo y una vez que el cabello ya se ha enfriado, que no esté caliente, es importante que cuando ustedes apliquen calor, esperen que el cabello o la cabeza se haya enfriado. No vayan a lavar cuando la cabeza esté caliente. Tienen que esperar que ésta se haya enfriado. Vamos a retirar todo el decolorante. Aquí quiero que observen que al retirar el decolorante ustedes veían unas mechas súper claras, casi blancas. Muchas de ustedes se confunden y dicen ya tengo la aclaración y resulta que está dorada. En el caso de esta modelo, si observan, la decoloración está dorada. Ya no podemos darle más calor porque entonces el cabello se nos sensibilizaría. Es por eso que paramos, dejamos 60 minutos el decolorante, primero 40 y después volvimos a aplicar por 20 minutos más y siempre nos quedó un dorado. Ya no podemos dejarlo más tiempo, es momento de corregirlo con el matiz. Chicos y chicas, les encanta aprender nuevas técnicas de coloración, cortes de cabello y muchas cosas más. Quiero decirles que este canal lo hice especialmente para ustedes que están tan interesados en aprender todo lo relacionado con el mundo de la belleza. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para activar notificaciones y seas de los primeros en ver el nuevo video. En este procedimiento vamos a utilizar dos fórmulas, una para el crecimiento y otra para medios y puntas. En este tipo de trabajos es importante que ustedes realicen dos fórmulas. En el crecimiento yo voy a aplicar 50 mililitros de oxidante de 10 volúmenes más 25 gramos de tinte número 6. Esta fórmula la vamos a aplicar en el crecimiento. Esto nos va a ayudar a difuminar el crecimiento para que este se vea ligeramente más oscuro. Una vez terminado de aplicar el matiz del crecimiento, lo vamos a peinar ligeramente hacia los medios para crear ese difuminado. Es momento de realizar la fórmula del matiz de medios a puntas. Para esto voy a utilizar 90 mililitros de oxidante de 10 volúmenes en crema, más 25 gramos o un cuartito de tinte de 8.1, más otro cuarto de 8.2 o 25 gramos. Esta fórmula la vamos a aplicar de medios a puntas. La vamos a unir con el resto del cabello. Recuerdan que el matiz anterior lo aplicamos en crecimiento y se barrió a medios. Ahora vamos a unir ese matiz con el matiz nuevo. Lo vamos a aplicar de medios a puntas y lo vamos a difuminar perfectamente bien. Eso es lo que nos va a dar el acabado difuminado. En este tipo de trabajos ustedes tienen que utilizar doble matiz. Lo aplican
y dan un tiempo de pose de 10 minutos. Puede ser 5 minutos. Es importante que ustedes estén revisando cuando ya consigan el tono. Si lo consiguieron en 5 minutos, en ese momento lavan. Si lo consiguieron en 10 minutos, en ese momento lavan. Una vez pasado el tiempo de pose, vamos a retirar el matiz con Baño Protección Color, este champú que nos ayuda a fijar la coloración. Es importante lavar el cabello con los productos adecuados para que la coloración perdure. Para finalizar, vamos a aplicar la mascarilla Color Firme de Yenbir, esta mascarilla que me ayuda a rehidratar, nutrir el cabello y a su vez a fijar la coloración. Es momento de darle el terminado final a esta modelo. Vamos a utilizar liso hidratado de Yenbir para crear ese lacio perfecto y que el cabello se vea con mucho brillo. Quiero que observen cómo quedó la sedosidad de este cabello. En ningún momento se dañó. Aquí estamos viendo el antes y después. Definitivamente este tipo de coloraciones a mí me fascinan porque dan un look muy fresco, muy jovial. Es un look para cualquier edad. Es una coloración que si tienes la piel oscura con tonos más cálidos, te luce tu piel espléndida. Y si eres de una tonalidad media, este tono te va a lucir espectacular. Así que chicas y chicos, a practicar esta nueva técnica. ¿Qué les pareció esta técnica? ¿Verdad que es muy sencilla? Así que los invito a practicar hasta que la dominen perfectamente. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo video tutorial.